Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por acompañarnos en el Congreso de Artes y Humanismo, Humanidades, Educación Artística y Transformación Social. Mi nombre es Roberto Jaén Chacón, soy profesor de la Escuela de Estudios Generales y tengo el placer de poder moderar, bueno, primero que todo de participar de este espacio, que les agradecemos de nuevo participar del mismo, es un gran esfuerzo de múltiples entidades de nuestra querida universidad. Pero decía que tengo el placer de participar de la mesa titulada Inteligencia Artificial, Estética y Mirada Filosófica. Conmigo Rocío, Sergio y Andrea, que ya cada uno hablará más en detalle. Ponencias muy interesantes que nos ponen a pensar sobre la creación artística, ciencia, inteligencia artificial, entre otros temas, por supuesto, importantísimos en este momento, en especial en la discusión en términos artísticos, de por dónde y para dónde, con el advenimiento de la inteligencia artificial, por ejemplo. Vamos a iniciar, de hecho, con la máster Rocío Ruiz Ramón, docente de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, graduada de Filología Española de esta universidad y máster en Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación por la Universidad de Neuchâtel. Ojalá lo haya pronunciado bien. Neuchâtel, pensé que era alemán, imagínense. Mira. Sus áreas de investigación principales son la enseñanza de la escritura académica, enseñanza de segundas lenguas y la lingüística computacional, y ella nos va a compartir la ponencia La inteligencia artificial aplicada a la producción musical, herramienta o amenaza. Muchas gracias por acompañarnos. El otro micrófono, si puedes pasarlo, por favor. Buenas tardes. Bueno, mi ponencia se titula La inteligencia artificial aplicada a la producción musical, herramienta o amenaza. Y bueno, esta ponencia tiene la siguiente estructura. Primero voy a hablar de la IA y su impacto en la música. En segundo lugar, voy a dar ejemplos de artistas no humanos. En tercer lugar, voy a hablar sobre la marginalización del artista. En cuarto lugar, voy a hablar de aspectos legales y en quinto lugar, voy a hacer una conclusión basándome en la teoría crítica posthumanista planteada por Rossi Braidotti. La idea de crear esta presentación surgió a partir de una carta abierta que fue publicada en abril de 2024 por la Alianza por los Derechos de los Artistas, y fue una carta abierta que fue firmada por más de 200 músicos, unos muy famosos, otros menos conocidos. Entre ellos estaba John Bon Jovi, Billie Eilish, Juanes, Mumford & Sons, Aerosmith, entre muchos otros. Y la carta lo que planteaba era una preocupación por el uso de la inteligencia artificial en la música. Me disculpo por el tipo de letra porque veo que en el formato se afectó al cambiarla de computadora. Pero bueno, lo que decía esta carta es que la inteligencia artificial tiene un potencial enorme como herramienta de apoyo para los músicos. Sin embargo, esto solamente va a ser así si se usa de forma responsable. De otro modo, los artistas planteaban que esta puede ser desastrosa para la industria musical, específicamente para los artistas humanos, puesto que con el uso de inteligencia artificial ni siquiera se necesita ya que un humano intervenga en la creación de una canción, por ejemplo. Ellos tienen una preocupación específica porque sus canciones y sus productos se utilizan para entrenar modelos de inteligencia artificial que los usan sin informarles que están utilizando sus canciones o su voz. Y aún así las personas que producen estas canciones lucran al publicarlas, con las reproducciones, etcétera, se divulgan y ni siquiera se sabe con certeza si son realmente del artista o no. Entonces vean que si la inteligencia artificial preocupa a los más grandes y famosos de la industria musical a nivel global, cuánto más no puede afectar a artistas más pequeños o artistas emergentes. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la IA y su impacto en la música, podemos hablar de deepfakes, que son imágenes o sonidos creados con inteligencia artificial que a veces se basan en voces o creaciones de otras personas. Entonces, la foto es un ejemplo de un hombre que su cara se transforma en la de Tom Cruise, ¿verdad? Utilizando inteligencia artificial. Esto se hace también con sonidos. Este es un ejemplo de imagen, pero ocurre lo mismo con los sonidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se irrespeta la propiedad intelectual y los derechos individuales.
Un ejemplo en la música o dos, por ejemplo, es una canción que se lanzó a principios de este año en internet que tenía las voces de Drake y The Weeknd y que además hasta se planteó que esta era elegible para ganar un premio Grammy porque la letra fue escrita por un humano. Ahora, también surgió una canción de Justin Bieber que tenía la voz del artista en la que él hablaba de la situación que tuvo con el rapero Puff Daddy, ¿verdad? Y también no se sabe si fue él o no. Ahora, en segundo lugar, les voy a hablar de artistas no humanos, que tengo este primer ejemplo, que es uno que se llama Ben Gaia, que fue hecho por una agencia en Alemania, que decían que querían demostrar cómo la inteligencia artificial puede incluso usarse para crear una persona que se dedica a la música y que no es real, ¿verdad? Que es generada. Entonces este artista da entrevistas, tiene videos, publica canciones, etcétera, y todo es creado por desarrolladores de software, no hay un músico involucrado. En segundo lugar, tengo este ejemplo de robots directores de orquesta, que fueron robots entrenados por un director de orquesta de Bremen, que colaboró con un laboratorio de informática de la ciudad y usaron este modelo de robot que se llama Franca Emica. El director de orquesta le enseñó los movimientos de diferentes partituras y luego la orquesta siguió a 3 brazos de este robot al mismo tiempo y tocaron una canción. El director de orquesta dice que él reconoce que la inteligencia artificial es un riesgo, sin embargo, él quiso aprovechar la oportunidad para también colaborar de alguna manera y utilizarla como una herramienta para avanzar la experiencia musical, porque dice que no es posible crear o digamos que dirigir una canción de esta manera solamente por un humano, que en este caso la inteligencia artificial sirve para incrementar la experiencia musical. En común estos dos ejemplos tienen que los creadores o las personas involucradas dicen que lo que diferencia a robots de humanos es el alma y la sensibilidad y la creatividad, porque ellos dicen que, a pesar de que son desarrolladores y gente involucrada en esto, que la inteligencia artificial no tiene creatividad propia y no tiene ni emociones ni sensibilidad. Entonces por eso es que ellos plantean que a pesar de estos avances, los humanos son irreemplazables. Ahora, también hay softwares para hacer canciones que son gratuitos. Este es un ejemplo, se llama Suno. Yo, por ejemplo, me metí y hice 2 canciones. Le puse un input en español, le puse canción pop y me hizo una canción en español con letras, melodía y voz. Le puse un input en inglés y me hizo una canción romántica en inglés con voces, letras y melodía. Entonces es políglota incluso, no importa el input que uno ponga. Ahora, ya llegando a la marginalización del artista, como lo dijeron los mismos artistas que firmaron la carta que les comenté, la IA no debería ser una amenaza si se protegen los derechos de estas personas. Debería ser una colaboradora en el proceso creativo y no un reemplazo. Al utilizar la inteligencia artificial como se está haciendo ahorita sin ninguna regulación, no se está valorando el proceso creativo ni tampoco el producto fruto del esfuerzo del artista. ¿Por qué? Porque se toman los productos sin siquiera informarles, sin pedirles autorización o consentimiento, se entrenan modelos que luego producen canciones basadas en lo que recibieron como alimentación, pero los artistas que colaboraron en esto sin siquiera saberlo no se ven beneficiados de ninguna manera. Yo hice una entrevista muy breve a algunos artistas nacionales. Aquí tengo 3 ejemplos. Una persona de Cocofunca contestó a esta encuesta que yo pregunté qué pensaban ellos de la inteligencia artificial en la música. Bueno, esta persona dijo, es un plagio de sonidos y estilos de otro artista, que se puede ver así si nada más se toman las piezas sin siquiera informar y se utilizan. Y no solo piezas, sino la voz, ¿verdad? Como los ejemplos que les di, que era la voz de Justin Bieber y la voz de otros artistas famosos, que incluso las canciones que se crearon se subieron a Spotify y Apple Music, y fue hasta que representantes de los artistas contactaron a esas plataformas que las bajaron de las plataformas, pero estuvieron publicadas un momento. Luego de Tropa 56, una persona contestó, como cualquier recurso debe aprovecharse al máximo su utilización, pero debe prevalecer ante todo la parte humana, pues de ahí es de donde emanan las emociones para crear la música. Y luego Omne Music dice, creo que como herramienta de apoyo tiene valor y creo que puede ser de gran ayuda siempre y cuando no se convierta en la manera para reemplazar al artista. Entonces vean que todos se sienten preocupados por un posible reemplazo y
también por un irrespeto a sus derechos. Ahora, en cuanto a los aspectos legales, en Costa Rica la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica no tiene realmente ninguna información sobre este tema en su página web, y en la breve encuesta que yo hice, los músicos que me contestaron tampoco saben y no conocen o saben que no hay regulación sobre esto en Costa Rica. Luego, la que sí está aprobada es una ley en Tennessee que se llama Elvis Act, por Ensuring Likeness, Voice and Image Security, es decir, seguridad de voz y seguridad de imagen o similitud. Y esta ley es precursora porque es de las primeras que se aprueban específicamente por la inteligencia artificial en la música. Tennessee es un estado emblemático de música en Estados Unidos, es cuna de muchísimos artistas, la música es un elemento súper importante en sus ingresos, aporta billones al Producto Interno Bruto de Estados Unidos por producción musical, y entonces ellos hicieron una ley que obliga a las empresas grandes, dueñas de softwares de inteligencia artificial, a decir cuáles son las canciones que están usando para alimentar los modelos y a publicar cuáles fueron esas canciones usadas. Y si actualizan a los modelos, necesitan volver a publicar la lista de canciones que utilizaron para ello. Para así asegurar entonces que las personas cuyas canciones están siendo utilizadas reciban un beneficio y además estén enteradas de que esto está pasando. No es una ley que se haya estudiado muchísimo antes de lanzarla, ellos lo reconocen, sin embargo los artistas dicen que no les importa, puesto que la inteligencia artificial está avanzando con tal velocidad en su industria que prefieren esto a que no esté regulada del todo. Ahora, como una conclusión basándome en la teoría crítica posthumanista de Rosy Braidotti, ella plantea que actualmente se requiere una relación más igualitaria con otros no humanos. Estos otros no humanos pueden ser organismos, especies o tecnología. Ella también dice que se pueden desarrollar relaciones transversales con otros sujetos, ¿verdad? Y que esta visión de que el humano es el centro de todo obviamente está cambiando en nuestra época, y tenemos que tomar en cuenta que ahora estamos coexistiendo con múltiples, siempre hemos coexistido con múltiples formas, pero ahora se debe reconocer esa realidad. Sin embargo, no se niega que existen estructuras de poder, y además de que esta teoría está surgiendo en un contexto de capitalismo avanzado. Entonces existen todavía, por supuesto, estructuras como género, raza y clase que determinan el poder que se tiene. Este contexto de capitalismo avanzado hace que todas las formas de vida sean indiferentes realmente. Entonces, desde esta perspectiva, no es que importe si es humano, máquina o animal, toda forma de vida va a servir bajo el mismo objetivo de obtener lucro, ¿verdad? Entonces, a esto podemos remitirnos al ejemplo que estos artistas están denunciando. Se está irrespetando o se está simplemente pasando por encima por sus derechos con el objetivo de obtener lucro, ¿verdad? Porque si los softwares que existen gratis ya son sumamente eficaces, los softwares que tienen las grandes empresas extremadamente poderosas son aún mucho más efectivos para generar cosas, ¿verdad? Gracias. Bueno, asimismo, no se debe asumir que el posthumanismo implica valores y relaciones progresivas intrínsecamente, ni deshace relaciones de poder. Se deben plantear relaciones transversales entre sujetos humanos y no humanos partiendo de un nosotros. Se debe también, fomentar la práctica colectiva de un proyecto que no marginalice, y se debe basar en un reconocimiento compasivo de múltiples otros. Entonces, hay que rechazar estas diferencias de poder que dividen. Para cerrar específicamente con el tema de, aquí está la conclusión, la inteligencia artificial no debería ser una amenaza si pensamos en un proyecto colectivo y justo para los diferentes participantes, y sobre todo para los músicos cuyo esfuerzo no es valorado actualmente. ¿Por qué? Porque con inteligencia artificial, por ejemplo, para producir música para un comercial de televisión, en lugar de acudir a un músico o a un productor musical, vamos a un software, ¿verdad? Y entonces nos saltamos costos, problemas, tiempo, y llegamos directo a un producto sin siquiera haber involucrado a una persona. Igualmente para producciones teatrales, si se ocupa música para esa producción, el director puede ir directamente a un software y hacer canciones, y si considera que no debe destinar presupuesto a un músico, puede evitar la intervención de una persona y acudir directamente a un software. Entonces, esto obviamente que va a cerrar oportunidades de trabajo
Si los músicos más poderosos están preocupados, ahora los músicos menos conocidos y que trabajan día a día tienen aún menos oportunidades. Por lo tanto, ya para concluir, desde el posthumanismo se debe entonces plantear esta relación más igualitaria que se podría garantizar a través de una regulación más firme y específica que evite entonces los abusos que se pueden cometer en contra de estas personas. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Rocío. Le agradezco muchísimo por la participación. Y a ustedes recordarles que al final tenemos un espacio para que ustedes puedan preguntar, porque ciertamente son temas muy interesantes y muy pertinentes, como decía Rocío, en la creación artística y el humanismo actualmente. Vamos a continuar con el máster Sergio Martén Saborío y su ponencia El arte de la IA generativa y la matriz ética. Sergio es profesor de la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de esta universidad. Tiene una maestría académica en filosofía con una tesis sobre la epistemología de la inteligencia artificial y sus efectos sobre la producción de conocimiento científico. También realizó una licenciatura en filosofía de la Universidad de Costa Rica en la que su trabajo final de graduación se dedicó a la filosofía de la información desde la epistemología. Sus áreas de interés rondan la inteligencia artificial y la filosofía de la información desde las perspectivas de la epistemología y la filosofía de la ciencia. Por favor, Sergio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas. De hecho, mi ponencia siento que se agarra muy bien de lo que terminó diciendo Rocío y de su conclusión. La ponencia se llama El arte de la inteligencia artificial generativa y la matriz ética. Más o menos la estructura va a ser la siguiente. Primero, hablar un poquito rápidamente, algo que ya se comentó en la mesa anterior, que es la pregunta de si los productos de inteligencia artificial generativa son arte realmente o no. En segundo lugar, hablaré un poquito de la matriz ética, qué significa esa matriz ética, qué clase de herramienta es, y los principios éticos que la modelan, digamos. En tercer lugar, un ejemplo de una matriz ética para que se tenga más claro a qué me estoy refiriendo, digamos, con esto. Y finalmente, ahora sí, mi propuesta de una matriz ética que esté ajustada a la inteligencia artificial generativa y el arte. Justamente, y por eso digo que se agarra muy bien de lo que decía Rocío al final, el propósito de esta matriz ética es garantizar que no se violen, digamos, los derechos de las personas involucradas en el uso de inteligencia artificial de este tipo, ¿verdad? Entonces, primero, sobre esta discusión que estaban teniendo al final de la ponencia de la mesa anterior, si los productos de inteligencia artificial generativa son arte o no, yo sí parto de una perspectiva para la presentación que voy a hacer y mi respuesta es básicamente no, ¿verdad? O sea, no son arte. Una forma de considerar el arte, para no hacerlo tan metafísico, porque antes, digamos, hablábamos en la mesa anterior de la intencionalidad del arte y todo este tipo de cosas, yo creo que una forma más concreta de ver esa intención detrás de lo que es un producto artístico es una definición que da Chiang en el 2024, que es un novelista de ciencia ficción gringo, que lo que dice es que el arte son decisiones sobre decisiones sobre decisiones, un conjunto, digamos, casi infinito de decisiones que toma una persona en el ámbito que sea, digamos, en términos, digamos, de lenguaje fílmico, habrá ciertas decisiones que se puedan tomar con esas herramientas. En términos de literatura, digamos, habrá ciertas decisiones que se puedan tomar con palabras, con la sintaxis, etcétera, ¿verdad? Y en cualquier tipo de arte, pero la cosa es que detrás de lo que se hace hay decisiones, y por qué escogimos lo que escogimos, las palabras que escogimos, las cámaras que escogimos, ¿verdad? Etcétera, todo ese tipo de cosas. Si lo definimos de esa forma, evidentemente la inteligencia artificial generativa no sería arte. Un producto que genera ella por su cuenta, digamos, a partir de algo que yo le puse, no está tomando decisiones, nada más está básicamente reproduciendo patrones estadísticos de todos los datos con los que fue entrenado a fin de cuentas. Y mi prompt, como lo decía Jonathan ahora, ¿verdad? Son un par de palabras y ya, o sea, yo no estoy tomando muchas decisiones sobre cómo yo quiero que se vea la imagen, nada más digo, quiero ver un gato ninja o algo por el estilo, entonces saldrá el gato ninja y listo. Pero cómo, ¿verdad? Con qué tipo de pinceladas, ¿verdad? Con qué colores, a qué le voy a dar énfasis, todo ese tipo de cosas, no, ¿verdad? Eso no se está decidiendo cuando uno le pide a la inteligencia artificial que le genere imágenes de este tipo. Entonces, en ese sentido, yo voy a decantarme por el hecho de que no, definitivamente no es arte. La otra pregunta que es un poco más debatible, por eso lo pongo aquí como debatible, ¿verdad? Es si, ok, digamos que no es arte la inteligencia artificial generativa y sus productos, pero sí son una herramienta muy útil, digamos, para artistas, para generar arte, de alguna manera. Ahí yo creo, de nuevo, que no es tan claro. O sea, yo creo que
Sonaré muy escéptico y habrá mucha gente que dirá que sí, definitivamente es una herramienta que puede ser muy útil para muchos artistas. A mí me parece que eso es algo que si uno lo analiza con un poco más de cuidado, uno se da cuenta de que es algo muy pues debatible, por razones que no tengo el tiempo para estar exponiendo, pero podemos discutirlo al final de la ponencia. Entonces, eso, desde ahí parto yo. Ahora sí, la matriz ética, que es como la herramienta que estoy utilizando aquí, ¿verdad? ¿En qué consiste una matriz ética? Es una propuesta de un agrónomo llamado Ben Mefam, que en el 2013 hizo esto, ¿verdad? Lo que hizo fue coleccionar 3 principios éticos que él consideró los principios más generales y los puso en una tabla donde la idea es considerar cómo se ven afectadas todas las partes interesadas por la aplicación de una tecnología, en el caso de él era una tecnología agrícola, ¿verdad? Cómo se ven afectadas todas y cada una de las partes, ¿verdad? En términos éticos, por decir así. Él escogió estos 3 principios, el de bienestar, autonomía y justicia, porque representan digamos que 3 de las tradiciones más grandes que hay en la historia de la ética en filosofía, ¿verdad? El bienestar, que representa el utilitarismo, la autonomía, que representa la deontología, y la justicia, que representa una vertiente, digamos, más actualizada, por decir así, del contractualismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el bienestar? El bienestar casi que engloba los 2 principios más, digamos, uno de los 2 principios más conocidos de la bioética, que son el de beneficencia y el de no maleficencia. Entonces, no solo basta con hacer el bien, sino que también hay que no hacer el mal, digamos, por decirlo de alguna forma, o no puede dañar tampoco. El de autonomía tiene que ver con, bueno, como lo dice el nombre, ¿verdad? Cómo se ve afectada mi capacidad de actuar en cierta situación o algo por el estilo. Y es algo que, según la deontología, por la mera razón, digamos, deberíamos aceptar que es algo que es inviolable, ¿verdad? Excepto en ciertos casos límite, por decir así, como ustedes han escuchado, ¿verdad? La cuestión del liberalismo y demás, de que mi libertad llega hasta donde la libertad de la otra persona exista, ¿verdad? Y el de justicia, aquí hace referencia a ¿cómo se dice? Equidad, más bien, que es la palabra con la que traducen la palabra que utiliza John Rawls, el filósofo de política, ¿verdad? Que habla de justice as fairness, ¿verdad? Justicia como equidad. Aquí lo que significa es básicamente que todas las personas van a tener acceso a las mismas oportunidades, y en caso de que haya personas digamos, con menos oportunidades que otras, se va a buscar no afectar a esas personas con menos oportunidades que otras. Entonces, a eso se refiere lo de justicia. Entonces, la idea es poner una tabla de este tipo, ¿verdad? Donde vamos considerando cuál es el bienestar del interesado 1, cuál es el bienestar del interesado 2, etcétera, y hacemos lo mismo con la autonomía y cómo se ve afectada la justicia de cada uno de los interesados, ¿verdad? Es una cuestión muy práctica. Este es un ejemplo también para hablar un poquito de los códigos de color que también se utilizan. Que esto ya es más propuesta de Cathy O'Neill, que es una científica de datos que es muy conocida porque publicó un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, que es muy conocido en términos de ética de la inteligencia artificial y demás. Este es un ejemplo que pongo, ustedes podrán estar de acuerdo, podrán no estar de acuerdo. De hecho, de eso se trata, de que este tipo de tablas, ¿verdad? Este tipo de herramientas, no es que yo vengo y la propongo y se acepta como está, ¿verdad? Y se acabó, sino que la idea es como empezar un diálogo. Y si alguien quiere proponer una tabla en la que se consideren las cosas de manera un poco distinta, lo puede hacer, y la idea es como poner en diálogo distintas formas de interpretar la tabla. Y en ese sentido, uno puede escoger quiénes serían las partes interesadas que vale la pena que estén en la tabla, y cuáles no, y cosas por el estilo. Pero también cómo se ven afectadas es algo que está sujeto a discusión. El punto de esta matriz ética es poder analizar situaciones desde la perspectiva ética, que a veces queda un poco, digamos que queda mucho en lo teórico, ¿verdad? Y no queda tan claro de qué sirve, digamos, la ética, especialmente para personas que tal vez no han trabajado desde la perspectiva ética. Estas tablas son muy útiles justamente para evidenciar ese tipo de cosas, y son para el análisis. No es que la tabla me concluya a mí qué es lo bueno y qué es lo malo, o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo. Prohibición de celulares en las escuelas, si los estudiantes deberían poder usar celulares o no. Entonces uno puede poner cuáles serán las partes interesadas. Bueno, yo ubicaría que las principales serían los docentes, los estudiantes y los conocidos. Y con conocidos quiero decir aquí padres de familia, o sea, quien sea la persona cuidadora de los niños y demás, ¿verdad? Entonces, el bienestar de los docentes, por ejemplo, bueno, los estudiantes ponen más atención, hay más involucramiento en las clases, ¿verdad?
La autonomía de los docentes, ¿verdad? Tienen mayor capacidad didáctica por el involucramiento de los estudiantes en las clases y en términos de justicia, pues la educación se vuelve más igualitaria y son capaces de dar una educación más igualitaria y no hay una competencia, además no tienen una competencia por el recurso de la atención, que vivimos en una época en la que la atención es un recurso, ¿verdad? Un recurso que uno tiene que intentar, uno tiene que competir por él, básicamente. Los estudiantes, por otro lado, ¿verdad? Pueden poner más atención, ¿verdad? En beneficio de un mejor proceso de aprendizaje, sería un bienestar, ¿verdad? Se les priva, eso sí, en términos de autonomía, al acceso a un bien personal, ¿verdad? En este caso el celular, por supuesto. Y bueno, eso repercute, eso sí, en términos de justicia, en que su educación es más igualitaria también, tiene mayores niveles de aprendizaje y, por lo tanto, mayor control, a fin de cuentas, del recurso de la atención propia, ¿verdad? Por ejemplo. Y en términos de los conocidos, los padres de familia, podríamos pensar, ¿verdad? Habrá menor comunicación con los estudiantes, con sus hijos, con sus hijas, ¿verdad? La autonomía se verá un poco perjudicada en el sentido de que se les priva de acceso a comunicación con sus hijos, ¿verdad? En alguna medida, que esto es una de las quejas principales cuando se proponen prohibiciones de celulares y demás. ¿Qué pasa si hay una emergencia y todo este tipo de cosas, verdad? Y en términos de justicia, bueno, se da un mejor acceso de oportunidades para los estudiantes y hay un trato, eso sí, diferenciado con respecto a otros conocidos, las personas que están en escuelas en donde sí se pueden utilizar teléfonos, algo por el estilo. Bueno, este es el ejemplo. De nuevo, podrán estar de acuerdo o no, ese es justamente el punto, ¿verdad? Aquí vemos cómo se consideran todas las partes y la idea de estas matrices éticas es justamente, básicamente, bueno, como les decía, ¿verdad? El hecho de que depende mucho de quién sea la persona que la está proponiendo, los resultados van a ser diferentes y demás. Entonces, lo de los colores, esto es lo último ya. Pueden ver que hay unos grises más oscuros, que son estos tres, ¿verdad? Los grises más oscuros lo que representan es que esos son los cuadrantes que tienen mayor importancia y mayor relevancia y los que tal vez tengan más peso, según mi interpretación de la tabla, digamos, por decirlo de alguna forma. Los lugares de peso, diremos, ¿verdad? Y los que están menos oscuros, estos que están un poco más claros, ¿verdad? Serían los que están indecisos, ¿verdad? Pueden representar un problema, pero el problema que representan tal vez no es tan claro o algo por el estilo. ¿Ok? Ahora sí, esta ya sería entonces mi propuesta de la matriz ética. Y yo la traigo como una propuesta justamente porque me hubiera gustado un debate, digamos, en algún momento. No tiene que estar aquí, puede ser en otro momento, porque igual esto intentar publicarlo y demás, pero es una propuesta de cómo analizar éticamente la situación de la inteligencia artificial generativa y cómo está afectando al ámbito del arte en general. Entonces, por eso lo puse así, inteligencia artificial generativa y el arte. Vean que los interesados que puse, que son muchos, ¿verdad? Incluyen a los artistas propiamente, ¿verdad? Pero también incluyen al arte en general, porque ahora hablábamos de eso en la mesa pasada, por ejemplo, también. Incluyo también al ambiente, porque me parece que a pesar de que tal vez no tiene que ver tanto con la parte del arte o algo por el estilo, sí se ve muy afectado, digamos, por el uso de inteligencias artificiales generativas, ya lo hablaremos un poco, pero también incluye a los desarrolladores de estos modelos, a los clientes, y con clientes me refiero aquí a las empresas, sean pequeñas y medianas o grandes empresas, ¿verdad? Pero que pueden utilizar el arte generado, digamos, automáticamente para más eficientemente producir, no sé, logos, imágenes que les sirven para publicidad, lo que sea, ¿verdad? El público en general, es decir, gente que no necesariamente es artista ni nada por el estilo, y esos serían como los interesados que yo puse. Ustedes pueden estar en desacuerdo y ustedes pueden decir, tal vez el ambiente no tiene nada que estar haciendo ahí, quite eso, ¿verdad? Y ustedes pueden producir una tabla propia. La idea es que podamos discutir coherentemente sobre esto. Ok. Entonces, explico rápidamente las partes más importantes, tal vez las partes que están oscuras. Vean que los artistas son de los que se ven más afectados, en primer lugar por el uso de inteligencia artificial generativa en el énfasis, con énfasis en el arte, ¿verdad? Habrá otros énfasis distintos en los que habrá otros interesados que aparezcan, ¿verdad? Pero aquí los artistas son de los que más se ven afectados junto con el ambiente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces veamos qué es el asunto. Los artistas, en términos del bienestar, bueno, uno podría hablar de que se les reduce la demanda, es decir, hay menos demanda de sus servicios. En el caso de ciertos artistas, ¿verdad? Podemos pensar aquí en los diseñadores digital, gráficos y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, podrían beneficiarse porque la inteligencia artificial resulta que puede ser una herramienta adicional, pero eso, como lo dije al inicio, ¿verdad? Queda en duda de si es una herramienta realmente útil o no, ¿verdad? Etcétera. En términos de autonomía, esta es una de las principales, ya Rocío lo habló bastante, pero se está utilizando de manera no autorizada sus imágenes, las imágenes que ellos han producido, los artistas en general, ¿verdad?
pero también las obras literarias, no nos quedemos aquí solo en lo visual, ¿verdad? Las obras literarias, la música, ¿verdad? Etcétera. Todo esto se está usando sin el consentimiento de los artistas. Ya de hecho se han hecho procesos judiciales sobre este tipo de cosas y han salido ganando los artistas porque en efecto, en los datos de entrenamiento de estos modelos se han utilizado sin permiso canciones, imágenes, pues novelas, cuentos, cosas por el estilo, ¿verdad? Que después repercuten en que el modelo funcione de la manera en que funciona, ¿verdad? Entonces, se está utilizando de manera no autorizada sus productos y esto obviamente está afectando su autonomía, ¿verdad? Y la transparencia misma del modelo, que no es claro, digamos, qué partes de sus obras de arte son las que están siendo utilizadas, cómo, qué papel juegan dentro del entrenamiento del modelo, todo ese tipo de cosas son muy difíciles de acceder, ¿verdad? Y en términos de justicia, bueno, ellos tienen acceso abierto a usar estos modelos, digamos que es un tipo de justicia, pero no obstante, digamos, hay un trato injusto con respecto a los productos que ellos han hecho, ¿verdad? En el sentido de que no se les da crédito por ellos, digamos, y se utilizan para entrenar estos modelos y de hecho muchas veces los resultados de los prompts que nosotros les ponemos a estos modelos lo que nos presentan son cosas muy similares a las que estos artistas ya habían presentado. Yo creo que ya se me está acabando mucho el tiempo, entonces termino rápido con lo del ambiente. También el ambiente se ve muy afectado porque se han hecho muchos estudios, digamos que está empezando toda esta investigación sobre los efectos que tiene la inteligencia artificial y todo esto en el ambiente, pero lo que sí muestran estos primeros estudios es que sí es un impacto bastante fuerte. Por ejemplo, pedirle algo a ChatGPT pide 10 veces más la energía eléctrica que pedirle algo, digamos, a Google, por ejemplo. Entonces es 10 veces más consumidor de energía, solo en energía eléctrica, pero también para que funcionen y para entrenarlos se necesita un montón de agua para mantener fríos el montón de servidores y demás cosas. O sea, se necesita de verdad muchísima agua. Y entonces en conjunto de todos los recursos que se necesitan para estos modelos y para cada vez que cada uno de nosotros lo usamos, ¿verdad? Porque eso consume recursos, es una cantidad ridícula y que sí ha aumentado en una cantidad significativa las emisiones, digamos, de gases nocivos para el ambiente, el uso de agua, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces el ambiente, bueno, aquí ni lo voy a leer, ustedes lo podrán leer, ¿verdad? Pero el punto es que se ve afectado por este tipo de cosas. Mientras que los beneficios del público en general, de los desarrolladores, ¿verdad? Del arte en general, son, en el mejor de los casos, dudosos. En el peor de los casos, no tienen ningún tipo de beneficio, ¿verdad? Para el público en general, ¿de qué le sirve poder crear una imagen X por ahí, ¿verdad? Tal vez nos parezca divertido en los primeros minutos, pero ya después, ¿para qué lo usamos realmente, verdad? O sea, no tiene demasiada utilidad y ya tenemos además un acervo de imágenes, de cuentos, de novelas, de películas que existen y han sido creadas por personas que podemos perfectamente utilizar sin necesidad de estarlas produciendo y consumiendo un montón de recursos innecesarios, ¿verdad? Y dañando al ambiente, por lo tanto, dañando a los artistas, por lo tanto, dañando su autonomía, dañando, digamos, su justicia, etcétera, etcétera. Entonces esa es mi propuesta de una tabla. Podrá haber gente que esté en desacuerdo, pero el punto es ese, justamente empezar como una discusión al respecto y usar un ejemplo práctico, digamos, de cómo se utiliza la ética para hacer análisis de este tipo de cosas. Esa es la presentación. Aquí están algunas de las fuentes, por si les interesa. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Vamos a continuar entonces con la máster Andrea Calvo Díaz. Andrea es docente de la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en Filosofía y otra en Arte, ambas de esta universidad. A lo largo de los años ha sido ponente en numerosos congresos internacionales y ha publicado varios artículos académicos en revistas especializadas abordando temas como el arte medieval, arte y ciencia, la estética y la cultura popular costarricense. Muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos y te cedo la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Mi ponencia se titula 3 anotaciones sobre la experiencia estética en el arte y la ciencia. Y la idea es propiamente hacer un balance también, en este caso, la experiencia como una noción, en este caso, pues filosófica, ¿verdad? En este sentido, voy a utilizar algunas imágenes de un artista clásico, en este caso Leonardo da Vinci, quien, como ustedes saben, en el Renacimiento no había tanto problema de decir o de certificar exactamente soy artista o soy científico, ¿verdad? Simplemente era parte de su quehacer como tal. Y en este caso, valga la redundancia, encontramos algunos aspectos interesantes en relación con propuestas filosóficas para hablar sobre la experiencia como tal. Voy a abordarlo en 3 secciones. La primera sección es la experiencia estética de Hume a Baumgarten y la normatividad del gusto. Para esto voy a compartir algunas argumentaciones con ustedes. Y bueno, la noción de experiencia ha sido atribuida en el ámbito filosófico al cúmulo de percepciones que pueden originarse tanto en el exterior
mundo como en el interior psique de un sujeto. Esta idea ha sido especialmente desarrollada por el empirismo, corriente que sostiene que la experiencia es la base del conocimiento. En este sentido, las sensaciones humanas adquieren relevancia para comprender el entorno. Uno de los primeros pensadores en problematizar la noción de experiencia desde una perspectiva del juicio estético fue David Hume. En su obra sobre la norma del gusto, Hume plantea que el gusto es subjetivo y varía entre individuos. Sin embargo, afirma que también puede alcanzar cierta universalidad. Entonces podemos ver acá una relación propiamente, un aspecto que rescata, al menos en el ámbito artístico, de cierta universalidad, cierto consenso. Y lo podemos ver usualmente cuando tenemos certámenes, ya sea de fotografía, pintura, tiene que haber exactamente un pequeño tribunal o una sesión de personas que lleven a consensuar, bueno, esta es la obra ganadora. El sustrato del gusto es la experiencia y a partir de las reacciones individuales y colectivas es posible generar un debate sobre el gusto. Este debate se configura como una reflexión sobre la facultad de sentir lo agradable o desagradable. Si bien las personas difieren en la elección de categorías estéticas, es posible aludir a una norma del gusto que busca trascender dichas diferencias. Hume sugiere que a pesar de la diversidad y el capricho del gusto, existen ciertos principios generales de aprobación o censura cuya influencia es detectable por una mente atenta en las operaciones del pensamiento. Algunas formas o cualidades específicas, debido a la estructura original de nuestra constitución interna, están predispuestas a agradar, mientras que otras tienden a desagradar. Si estas cualidades no logran provocar la reacción esperada, ello podría deber a una imperfección en el organismo receptor. Si hacemos esta analogía también en un laboratorio de química, ¿verdad? Esta parte experimental exactamente la vive tanto un científico como un artista, incluso en el manejo del color. Ustedes pueden ver en el caso, al menos de Leonardo, siempre está este aspecto de boceto indeterminado, y uno de los dilemas siempre de Leonardo fue interactuar con diferentes materiales. Esto en el ámbito de una historia del arte trae la problemática de que, bueno, muchas obras no han estado en pie hasta la fecha, que genera exactamente qué pudo haber experimentado, pero está este asunto de generar un juicio de gusto a partir de esa parte experimental. Ahora bien, en línea con lo anterior, paralelamente, Alexander Baumgarten introdujo el término propiamente de estética. Y acá este término, como bien sabemos, derivado del griego y que significa percepción, es un principio que alude exactamente a la trascendencia de la necesidad de brindar un soporte intelectual a la producción artística, la cual hasta entonces es considerada meramente ornamental o en el peor de los casos decorativa. Ha sucedido mucho en el ámbito de las artes, ¿verdad? Principalmente si lo hablamos dentro de nuestra perspectiva costarricense. Hay que reivindicar más el concepto de arte, empezando propiamente que su definición, no hay una definición de arte en sí, y bueno, ahora que los colegas hablan de inteligencia artificial, aquí entramos en un aspecto muchísimo más complejo, en el hecho de que si llegamos exactamente a construir una aproximación a su definición, hablar de otras producciones es reproductividad técnica, ¿verdad? Que es mucho más vasto la complejidad. En este sentido, es un principio la trascendencia del término, ¿verdad? Como les señalaba, y el objetivo de Baumgarten fue establecer una disciplina como tal, reflexiva sobre los criterios artísticos. Al igual que la física se rige por un conjunto de reglas para resolver sus problemas, él propuso que el ambiente artístico debe seguir un proceso similar, ¿verdad? Que en este caso podríamos señalar, y hago un diálogo también con las propuestas de los colegas, el hecho del derecho del autor, ¿verdad? En ese sentido. De este modo, la primera aproximación a la experiencia estética responde a la necesidad teórica de la ciencia por establecer criterios sobre el arte. Aunque ciencia y arte no se equiparan, no son lo mismo, la ciencia contribuyó al desarrollo de la teoría estética mediante la formulación de principios sistemáticos. Incluso el lenguaje refleja esta intención de objetivar la subjetividad de alguna otra manera. Y bueno, una de las famosas expresiones de Baumgarten fue propiamente otorgar a la estética la ciencia de la belleza. Un segundo apartado que quiero compartir con ustedes es el siguiente, titulado La estética kantiana, voluntad y juicio y subjetividad en el arte y la ciencia. Acá un aspecto importante, después de la propuesta, y bueno, ya les comparto exactamente una imagen de Leonardo también, como les digo, lo estoy empleando de ejemplo, como no lo tomen como un artista cliché, ¿verdad? Pero bien sabemos que es uno de los artistas que ha tomado
exactamente a nivel histórico esta noción de arte y ciencia, ¿verdad? Y que dicho sea de paso, ha sido el más utilizado en inteligencias artificiales e incluso tenemos IA, Leonardo, ¿verdad? Irónicamente, pues ahí está su presencia. Después de la propuesta denominativa de esta estética promovida por Baumgarten, esa ciencia de lo bello, y su limitación al universo de lo bello, Immanuel Kant amplía el término para referirse a los elementos a priorísticos de las experiencias sensoriales. En su crítica del juicio desarrolla la teoría del juicio estético, centrada en la exaltación de lo bello. Para Kant, el ser humano posee facultades que le permiten emitir un criterio o juicio, lo que él define como la capacidad de pensar lo particular en cuanto contenido en lo universal. Este juicio se compone de dos elementos esenciales, heredados de la tradición también, en este caso muy matematizante, que podríamos decir es el punto cartesiano, donde el entendimiento y la voluntad aportan exactamente un sustrato de contenido, tanto para un artista como para un científico. Ambos son necesarios para emitir un juicio, aunque en los juicios de gusto predomina la voluntad, ya que ésta actúa de forma inmediata. Así, un juicio de gusto se define como, y cito acá propiamente a Kant, para decidir si algo es bello o no, referirnos a la representación no mediante el entendimiento al objeto para el conocimiento, sino mediante la imaginación, que ese es un aspecto también que es muy propio del ser humano, ¿verdad? Cuando hablamos nuevamente de inteligencias artificiales, este ámbito podemos decir que trata de solventar un aspecto de la creatividad, pero ¿qué pasa con la imaginación? Que es básicamente algo muy propio de nuestra naturaleza humana. En este caso, unida quizá esta imaginación con nuestro propio entendimiento, el sujeto y el sentimiento provocan exactamente un autorreconocimiento, exactamente en el ámbito tanto artístico como en el ámbito científico. Por lo tanto, no es lógico, sino estético, entendiendo por esto aquel cuya base o determinante no puede ser más que subjetiva. Por acá parafraseé un poquito la idea de Kant. Desde esta perspectiva, sin embargo, a pesar de que hablamos de un juicio de gusto en el ámbito de las artes, la ciencia también puede generar experiencias estéticas. En un experimento científico, por ejemplo, aunque el objetivo es alcanzar un resultado, pueden surgir reacciones estéticas ante aspectos como colores, formas, texturas o medidas que generan efectos visuales agradables o desagradables. El científico, a partir de su juicio de gusto, elige la opción más adecuada según los resultados obtenidos. De esta manera, la ciencia no está exenta de vivir una dimensión estética, ya que el juicio de gusto puede influenciar en la elaboración de un resumen investigativo y en su interpretación final. En este caso, y para terminar este segundo apartado, según Kant, el juicio estético no se rige por reglas ni busca un valor de verdad. Su fundamento es la intensidad con la que se manifiesta. Esto otorga al sujeto libertad para elegir en la contemplación de un objeto, aunque la elección no deja de ser esa probabilidad. Y el ámbito de la probabilidad también es una experiencia que podemos decir se adjunta en el ámbito de las artes principalmente visuales. Técnicas de color, por ejemplo, uno de los aspectos que usualmente pasa con colegas artistas que se dedican a la cerámica, no sabemos exactamente si un esmaltado va a salir del color propiamente correspondiente, o si una experiencia musical también implica ese tubo de ensayo, por decirlo creativo, en el cual la probabilidad es un aspecto pues importante. El científico pues se enfrenta cotidianamente a esta probabilidad al evaluar objetos a partir de criterios estéticos como los cambios físicos observados. Vamos con el último aspecto que quiero compartir esta tarde y que he titulado La experiencia estética de la forma significante y a la cotidianidad, según Bell y Schopenhauer y Dewey, ¿verdad? Esto propiamente para continuar exactamente esta relación entre arte y ciencia. Una de las problemáticas en la experiencia estética planteada por Kant fue su vinculación con lo bello, ¿verdad? Las artes no tienen por qué ser bellas. Pero normalmente en la ciencia algo muy curioso que sucede es que el científico siempre busca de alguna otra manera armonías, simetrías y proporciones, ¿verdad? Que involucra casi un elemento propiamente perfecto. Ahora bien, Kant asumiría que la experiencia estética implica una reacción apartada a la vida cotidiana del individuo que la persigue. Así, la experiencia se valora como una reacción secundaria,
en paralelo con un juicio sintético a priori. Esta concepción kantiana fue cuestionada por diversos pensadores de los siglos XIX y siglo XX, quienes argumentaban que el arte ofrece una experiencia más profunda que la simple valoración de la belleza. Por ejemplo, Arthur Schopenhauer redefinió la voluntad no como una reacción inmediata del ser humano, sino como un proceso sujeto a un mundo simbólico. Según Schopenhauer, la representación del mundo surge de la voluntad del sujeto y la experiencia estética se convierte en un refugio simbólico ante la realidad. Podemos decir, desde alguna otra perspectiva, que el científico trabaja una realidad concreta y, por su lado, el artista una realidad representada, pero están en un mismo esquema de experiencia propiamente estética como tal. Asimismo, este fenómeno se extiende a objetos de la vida cotidiana que pueden suscitar una reacción estética, sin pertenecer precisamente pues, al ámbito exclusivo del arte. Un ejemplo relevante es la propuesta de Clive Bell, quien introdujo la noción de forma significante para reemplazar el concepto tradicional de lo bello. Bell sostuvo que la contemplación de un objeto adquiere una capacidad cognitiva que también considera el contexto sociocultural, y con esto es importante también mencionar el arte como una forma de conocimiento, ¿verdad? Que es siempre un aspecto importante dentro del ámbito disciplinar. La experiencia estética, según Bell, es una respuesta a formas significativas que emergen en momentos específicos de la vida cotidiana sin aspirar necesariamente a la universalidad. Por su parte, voy a presentar una última propuesta para argumentar un poco esta relación entre arte y ciencia y la experiencia estética, tomando en consideración a John Dewey. John Dewey al menos enfatiza que la experiencia estética en el arte y la ciencia comparten un componente fundamental, que es la relación entre el individuo y su entorno. Tanto el artista como el científico encuentran inspiración en la naturaleza. Por ejemplo, este último dibujo que también tiene que ver con esa imaginación, el entorno, y que al menos esta experiencia, que es inmediata, provoca al menos en el científico un trabajo con la naturaleza y su comprensión del entorno de una forma que implique funcionamiento, ¿verdad? Es propiamente el mundo de la máquina. Volviendo otra vez, haciendo una analogía con el contexto de los compañeros, inteligencia artificial se ve mediada por el asunto de la máquina, ¿verdad? Y bueno, y el artista la toma como fuente de creación estética, ¿verdad? Como conclusión, la experiencia estética en su relación con el arte y la ciencia revela una profunda interconexión entre subjetividad y objetividad a través de los aportes de Kant, Schopenhauer, Bell, Dewey, Baumgarten en su primer momento que hablamos y propiamente David Hume. Se observa cómo esta experiencia va más allá de la simple contemplación de lo bello, vinculándose con aspectos sensoriales, simbólicos y sociales. En Kant, la experiencia estética se configura mediante el juicio de gusto, donde la voluntad y la subjetividad juegan un papel central. Sin embargo, su planteamiento encuentra limitaciones al separar lo estético de lo cotidiano, restringir la experiencia estética al ámbito meramente artístico, es decir, hay posibilidades de que esta experiencia propiamente llegue a la esfera de la ciencia. En contraste, pensadores posteriores como Schopenhauer enriquecen esta noción de entender la experiencia estética como un refugio simbólico, trascendiendo lo meramente sensorial. Tanto arte como ciencia también pues manejan una simbología, signos significantes dentro de su mismo quehacer artístico. Clive Bell, por su parte, introduce la noción de forma significante, la cual amplía los criterios estéticos al destacar la importancia del contexto y las emociones particulares que generan las obras de arte. La propuesta de Bell, que no solo el arte, sino también la ciencia se beneficia de esta apreciación estética, dado que ambas disciplinas utilizan el juicio de gusto en sus procesos evaluativos. Finalmente, Dewey aporta una visión integradora al sugerir que la experiencia estética no es un fenómeno aislado, sino una construcción social enraigada en la vida cotidiana. Al eliminar la separación entre arte y vida, plantea que tanto el científico como el artista encuentran inspiración en la naturaleza y en su entorno. Esta perspectiva enfatiza la continuidad entre la experiencia cotidiana y la producción artística, así como la importancia del consenso con la creación de significados estéticos tanto en el arte como en la ciencia. De esta manera, la experiencia estética en ambos ámbitos refleja la complejidad de la interacción entre la subjetividad individual y la objetividad colectiva. El arte y la ciencia, lejos de ser esferas separadas, convergen en su búsqueda por comprender y expresar aspectos esenciales de la realidad, guiados tanto por la razón como por la sensibilidad.
y muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Aprovechamos ahora para darles un espacio a ustedes. Otra vez agradecerles, de verdad. Hay muchas cuestiones, creo yo, que muy interesantes que podemos discutir, pero antes de que yo plantee alguna, que tengo un par de cositas, sí me gustaría que quienes nos acompañan, puedan consultar alguna cosa. Por acá. Ya te llevan el micrófono. Dame un segundito nada más. ¿Cuál era el nombre de la inteligencia artificial que estaban utilizando para crear música? Suno. Lo pone en Google, ahí le sale. Okay. Porque otra cosa que quisiera decir es de que en el momento que usted crea música, en este caso utilizando prompts, tal vez a la intención de imitar a otro artista, es su responsabilidad. Usted es la que está violando los derechos de autor, no la herramienta. No hay inteligencia artificial general todavía como para poder venir y decir, ok, es que es una apropiación. Entonces tal vez como por ahí eso fue lo único que... Sí, está bien, me parece una forma de verlo interesante, claro. La persona que genera la canción y luego la utiliza, obviamente es responsable además por el uso de la herramienta. Sí, al venir y subirlo en una plataforma, ¿verdad? Que lo haya podido hacer no significa que sea éticamente correcto o que no hayan consecuencias hacia usted por haberlo hecho. Sí. Puedo meter la cuchara rápidamente porque a mí sí me parece que, en efecto, dependiendo del tipo de prompt que usted haga, puede que tenga algún tipo de responsabilidad, ¿verdad? Pero a mí sí me parece que ulteriormente la responsabilidad está principalmente en los desarrolladores. Sí, como usted dice, no en el modelo no es consciente, no tiene culpa de nada, ¿verdad? O sea, es un aparato que está funcionando y ya. Pero los desarrolladores son los que están utilizando los datos de entrenamiento sin pedir permiso, sin autorización, etcétera, etcétera. Esos son los verdaderos responsables, me parece a mí, de fondo. Ahora uno puede distribuir, digamos, responsabilidades en el sistema. Yo creo que la tabla ayuda a ver ese tipo de cosas, pero sí creo que el énfasis sí estaría en los desarrolladores, en este caso, pensaría yo. Sí, acá rescatar un aspecto en relación con la inteligencia artificial es también el sistema capitalizado en desarrolladores. Por ejemplo, depende de la calidad de imagen que quiera exactamente un diseñador gráfico para hacer uso de una herramienta que, bueno, aquí tendría ya un dilema ético y como bien señalaba Sergio, hay un aspecto importante que sopesa, que es el ambiente. Hay un costo y es un costo también ambiental. Quien quiera asumir una inteligencia artificial no es completamente gratuita. Entonces también hay todo un dilema ético en el desarrollador y en el sistema capitalista que según la imagen o el aspecto musical que quieras, así tenés que pagar. Algo que también me llama mucho la atención, ¿verdad? Tal vez sería el uso de otras fuentes de energía, ¿verdad? Que tal vez no impliquen un costo ambiental tan grande, ¿verdad? Porque es muy cierto eso que vos decías, el costo ambiental es enorme. Y bueno, hace poco lo que vi fue que están tratando de utilizar organoides para poder reducir costos, ¿no? Entonces ya eso abre otra puerta, ¿verdad? A un cuestionamiento ético de, bueno, ¿qué tan conscientes son esos organoides? ¿Están sufriendo o qué, verdad? Gracias. Gracias. Dos cosas. Una es, en esta mesa y en la anterior quedó muy evidente que las discusiones en torno a la inteligencia artificial en realidad son las discusiones que siempre se han tenido. Por ejemplo, la pregunta, si no sabemos qué es creatividad, es muy difícil saber si la inteligencia artificial es creativa. ¿Qué es arte? Esa respuesta nunca se va a poder dar. Entonces, de alguna forma, una de mis impresiones es la inteligencia artificial nos vuelve a plantear las preguntas que siempre tenemos que volver a discutir, no para responderlas, sino en el contexto que estamos, volverlas a discutir, hasta la pregunta ambiental, con muchas técnicas, por ejemplo, las artes visuales, la pregunta ambiental está ahí, se están usando químicos altamente peligrosos siempre. Entonces, la mayoría de esas discusiones las volvemos a tener,
y tenemos que estar muy conscientes cuál es el contexto en el que los tenemos ahora. Y ahí voy al otro punto, que me pareció también viendo las dos mesas, no estaba presente y me parecía importante o interesante que tal vez ustedes digan si les parece que es un punto que se puede agregar. A ver, la UNESCO sacó un marco para la educación artística justamente este año y ahí plantea una cosa muy interesante sobre arte e inteligencia artificial, porque ahí dice la importancia de la educación artística porque eso es lo que nos puede preparar para retos futuros. Pero no está hablando ni los artistas ni del arte necesariamente, sino el proceso de hacer arte, el proceso de ser educado en arte, de enfrentarse a esas incertidumbres, de experimentar, de hacer algo que ni sabes que va a hacer y llegar a soluciones o no soluciones, a resultados totalmente nuevos, inesperados y a veces la posibilidad de poder no fallar. Sale una cosa distinta a la que iba a salir, que eso es esencial para encontrar respuestas, para tener la capacidad de crear respuestas a problemas que hemos creado con nuestra forma de dar respuesta. Entonces, el proceso de hacer arte, no necesariamente para crear una obra, sino como una cosa que, por ejemplo, los niños tienen que aprender, eso es esencial. Y para mí ahí es uno de los grandes puntos que uno tiene que discutir en relación con inteligencia artificial, porque resta la cantidad de personas que tienen de alguna forma que hacer arte, porque hay muchas cosas que están haciendo, o sea, arte que tal vez no merece un gran nombre ni nada, pero se enfrentan a ese proceso para hacer lo que sea. Entonces ahora con inteligencia artificial ya ni siquiera tienes que hacer tus PowerPoints, que a veces es el único punto donde alguien se enfrenta a algo así como un proceso creativo. Y eso es importante. Y ahí la inteligencia artificial podría ser un verdadero problema. O sea, que resta ese momento a personas que no necesariamente se dedican a eso. Entonces resta una forma de buscar respuestas y lo otro es la estandarización. Por lo menos hasta la fecha, lo generado por inteligencia artificial no tiene uno todavía de alguna forma siente de dónde viene, no es algo totalmente diferente. Y hay una tendencia a estandarizar, que también consuena mucho con lo que está pasando en la actualidad, que tiene que ver un poco con una economía que trata de individualizarlos, pero como un montón de entes aislados, pero todos iguales. Entonces, la inteligencia artificial todavía tiene esa tendencia de producir algo nuevo, pero se parece a. No es algo disruptivo, son pocas cosas que no son bellas, que son dolorosas, eso es la excepción. Entonces, yo creo que eso es un ámbito de la relación entre inteligencia artificial y arte que urge discutir y que la verdad es que a la fecha he visto relativamente pocas discusiones sobre eso, pero me llama la atención que la UNESCO lo plantea como uno de los temas centrales. Asumiendo que el comentario iba para todos, ¿verdad? Entonces yo quiero empezar por lo primero que dijo principalmente, fue lo que me hizo querer también responder, que estoy de acuerdo, digamos, con que todo esto de la inteligencia artificial y demás lo que hace es reabrir preguntas que siempre han estado ahí y hacerlas vigentes, ¿verdad? Y todo lo demás. Yo sí siento que hay una diferencia fundamental con esto, digamos, de la pregunta del cómo se afecta al ambiente, que sí se ha afectado por uso de químicos en artes pictóricas, todo este tipo de cosas. El problema ahora con la inteligencia artificial que agrava este tipo de cosas, los problemas ambientales, pero otros tipos de problemas, es justamente, y esto lo señala esta autora Cathy O'Neil, que es la de Armas de Destrucción Matemática, ¿verdad? Ella señala que uno de los problemas principales de este tipo de tecnologías es la escala a la que produce este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, lo del ambiente con los químicos estos pictóricos, sí, es un problema ambiental, pero no a escala, digamos. Y en este caso, bueno, ChatGPT, por ejemplo, es el servicio que más rápidamente ha crecido en términos de usuarios en la historia, por ejemplo, ¿verdad? O sea, son millones de personas utilizando el servicio. Y como le digo, cada vez que alguien le pide algo a ChatGPT es 10 veces la cantidad de energía eléctrica, ¿verdad? Que pide Google, por ejemplo, por una búsqueda o algo. Entonces, los efectos que tiene sí son a escala, sí ahí es donde cambia. Y yo sé que, digamos, cantidad y calidad no son la misma cosa, pero en este caso yo sí creo que la cantidad tiene un efecto sobre la calidad del problema, en este caso.
Y sobre lo segundo, lo que quería comentar es que sí, estoy totalmente de acuerdo, digamos, ¿verdad? Ya hemos tenido acceso a tecnologías que, digamos, nos hacen mejores en cosas específicas. Por ejemplo, el carro nos hace más rápidos o cosas por el estilo, ¿verdad? No hemos tenido problema, aunque tomó años, pero no hemos tenido problema en adoptar medidas para evitar muchos de los problemas que tienen, digamos, los carros. Entonces, por ejemplo, el cinturón ahora es obligatorio, por mucho tiempo no lo fue, ¿verdad? Y ahora se acepta como una cosa estándar, ¿verdad? O sea, es normal que el cinturón sea obligatorio. Estamos en un momento tan de pañales, digamos, de la inteligencia artificial como servicio accesible a todo el mundo, que vemos, digamos, o por lo menos muchos de los desarrolladores y mucha de la gente que le pone mucha confianza a la inteligencia artificial ve mal el hecho de que se esté pidiendo resguardos contra la inteligencia artificial. Pero es algo que en algún momento va a tener que llegar, sin duda, porque como usted dice, está afectando muchas cosas, cuestiones ambientales, pero también cuestiones de formación, simplemente. Yo, por ejemplo, ahora que dando clases, yo no pido nunca trabajos a la casa, porque si pido trabajos a la casa, yo sé que muchos van a tener la tentación de hacerlo con ChatGPT y me lo ahorro nada más pidiéndoles que escriban ahí en la clase, básicamente. Porque yo necesito que aprendan a escribir, y si usan ChatGPT no van a aprender a escribir. Y aquí quiero hacer referencia también a la ponencia de la mesa pasada de Jonathan, cuando hablaba de lo de la democratización y lo que usted hablaba ahora también en su comentario, que yo sí, ni siquiera es yo, digamos, acabo de leer hace poquito un artículo justamente que hizo un estudio de grupos de debate en diferentes universidades estadounidenses y cómo los afectaba, digamos, el uso de herramientas, bueno, de ChatGPT, ¿verdad? Resulta que los que ya eran malos, digamos, a los que les iba mal en la competencia les terminó yendo peor usando ChatGPT, y los que ya eran buenos, más bien les terminó yendo mejor. Entonces lo que pasa es que genera una desigualdad tremenda, digamos, más bien este tipo de cosas. Y ya uno tiene que tener cierto nivel de habilidad en escritura, en arte, ¿verdad? En producción artística, en cualquiera de estas disciplinas uno tiene que tener ya un buen nivel para poder hacer un buen uso de la inteligencia artificial. Pero si no, es mentira, más bien a uno lo hace peor, ¿verdad? Y que la gente tenga acceso a la inteligencia artificial de esta forma, como para hacer presentaciones de PowerPoint, y nunca en su vida han hecho presentaciones de PowerPoint, de ninguna forma los está haciendo más competentes en eso, más bien todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo sí siento como que no democratiza y no resuelve ese problema, más bien aumenta la desigualdad. Y sí debería haber resguardos contra ese tipo de cosas, así como ahora aceptamos el cinturón como algo natural, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo en la parte formativa, y de hecho, como dijo Sergio, yo también empecé a pedirle a los muchachos trabajos únicamente a mano, a excepción, bueno, en general es la parte de tesina, que sí la hacen en computadora, por supuesto, pero ya, digamos, todo lo que es de mi clase específica, sí todo es a mano, porque yo me empecé a dar cuenta que por pensar en que hacían el trabajo en la casa y así tenían más tiempo, lo que yo terminaba recibiendo era trabajos hechos con ChatGPT. Cuando yo lo leía, se veía una escritura que definitivamente no era de la persona, ¿verdad? Entonces, más bien empecé ya a trabajar solamente a mano en clase, y yo veo las reacciones a veces de los muchachos, ¿verdad? Que es como, ¿cómo que a mano? ¿Cómo que con lapicero y en papel? ¿Verdad? Entonces yo ahí aprendí que ellos necesitaban esa experiencia, porque ya, digamos, viniendo del colegio probablemente ya ahí hacían muchas cosas en computadora. Y sí veo, por ejemplo, una progresión muy distinta, e incluso, por ejemplo, cómo ellos se enfrentan a inseguridades, ¿verdad? Que cuando yo les digo que tienen que escribir a mano, la primera vez se preocupan un montón. Y ese es el día que llegan a mi mesa, que me dicen, esto está bien, esto se escribe así, porque ya ni siquiera necesariamente tienen ese hábito, ¿verdad? Entonces, por supuesto que sí, estoy de acuerdo en que afecta muchísimas cosas, y el proceso formativo es algo que a nosotros nos debería preocupar muchísimo como docentes, y sobre todo de generales, que si se utiliza como una herramienta ya más avanzados en la carrera, por ejemplo, si ya han tenido una alfabetización digital de cómo es que pueden usar esto para incrementar, mejorar la calidad o tener más ideas, genial, pero cuando se usa como un reemplazo de sus propias habilidades y su desarrollo, ya es más bien un problema. Como dice Sergio, más bien va a crear una desventaja. Yo quisiera agregar un comentario a la intervención que hizo la compañera en relación con el sistema educativo que hemos tenido. Es decir, si las artes de alguna otra manera han sido comprendidas, e incluso podemos verlo dentro de las mismas universidades, cuando su nombre hubo que cambiar Bellas Artes a Artes, porque las artes no tienen por qué ser bellas, si lo vemos dentro de esa perspectiva, manejar un lenguaje apropiado en relación con una educación en el ámbito artístico, donde muchas veces eran cursos, como en algunas ocasiones les he mencionado a los estudiantes, conozcámonos, y no se da exactamente algo más amplio. Por ejemplo, ¿quién fue Francisco Amiguetti en el contexto costarricense? O en el ámbito musical carecen de esa información. Es decir, hay que generar una estrategia, una mediación pedagógica en el cual, sin duda alguna, creo que todos los colegas coincidimos en que hay que volver otra vez a leer en papel, realizar evaluaciones exactamente en el aula,
Y de alguna otra manera, cuando en su inicio estaba el uso de la inteligencia artificial, o que uno notaba ciertas incongruencias, bastaba con preguntarle al estudiante qué entendés por logos, al menos en el contexto filosófico. Entonces, tal vez usan logos o utilizaban propiamente algún lenguaje filosófico, pero a la hora que le preguntabas, cuando ibas a entregar el trabajo, no sabían absolutamente lo que estaban utilizando porque simplemente fue un copy-paste, por decirlo de alguna otra manera, que este es un elemento incluso no de plagio, sino de fraude, ¿verdad? Propiamente incluso de la misma persona, un autoengaño, y que es necesario exactamente también repensarnos educativamente en mediaciones pedagógicas, en cómo lidiar exactamente con este uso de nuevas tecnologías, en el cual pues permitan exactamente un pensamiento crítico del estudiante con un valor ético, desde luego, ¿verdad?, en su desempeño profesional. Yo agradezco que esto no se dio en la pandemia. No hubiera soportado exactamente pandemia con lidiar inteligencias artificiales, porque sería mucho más, hubiese sido más caótico el hecho de identificar exactamente el lugar de enunciación del estudiante en el desarrollo de un enunciado y estar exactamente en esa batalla de dos realidades, de dos aspectos tan vulnerables como fue la pandemia en en un contexto de salud, y lidiar educativamente también con qué es y qué no es exactamente la producción intelectual del estudiante, principalmente de primer ingreso, donde se puede rastrear aspectos de tan básicos como redacción y ortografía. ¿Tenemos alguna otra consulta? Por acá. ¿Por qué usted está, digamos, dice que la inteligencia artificial no puede hacer arte digamos, porque usted dice así que no puede hacer, digamos, así 0% puede ser arte? Ok, como el argumento que di ahí, primero, una aclaración. Yo no quiero decir que en ningún momento la inteligencia artificial pueda hacer arte. Yo creo que si en algún momento llegamos a una inteligencia artificial general y demás, es posible que tenga la capacidad de tomar las decisiones, las múltiples decisiones que se tienen que tomar para poder hacer arte. Ahora, mi argumento tiene que ver con la definición que di en la presentación. Yo creo que no puede hacer arte porque para mí el arte es una cuestión que involucra, no estoy dando una definición de arte, pero una de las características centrales del arte es que para hacerla se requiere una toma de muchísimas decisiones, una tras otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para hacer una película, ¿verdad? Yo tengo que escoger quiénes van a ser mis actores, ¿verdad? Tengo que escoger la forma en la que van a decir las líneas que tienen que decir, ¿verdad? Tengo que escoger dónde pongo la cámara, de dónde van a salir, ¿verdad? Tengo que escoger los colores a los que le voy a dar énfasis, ¿verdad? A la película, desde qué ángulos voy a poner la cámara. O sea, es una infinidad de factores, de decisiones que yo tengo que tomar como director, si yo fuera director, ¿verdad? Que cuando yo nada más le escribo una cosa, digamos, además a esos modelos que producen videos cortos de inteligencia artificial, yo le puedo poner, enséñeme un perro nadando, ¿verdad? O algo por el estilo. Y sí, me va a enseñar al perro nadando, pero ¿cuáles fueron las decisiones que se tomaron ahí, verdad? Primero, por mi parte, mi decisión fue nada más ponerle un perro nadando, ¿verdad? Por parte del modelo, ¿tomó alguna decisión el modelo? No, porque lo que hacen estos modelos es nada más reproducir patrones estadísticos, con algún porcentaje mínimo, digamos, de aleatoriedad, digamos, básicamente, pero a fin de cuentas reproducir patrones estadísticos, pero no está tomando decisiones, digamos, la inteligencia artificial no está diciendo, uy, voy a poner el perro aquí de este lado, ¿verdad? Lo voy a iluminar de esta forma para dar a entender la idea de, no sé, santidad, porque el perro es santo, ¿verdad? O algo por el estilo, no sé, ¿verdad? O sea, eso no lo está decidiendo, lo único que está haciendo es decir, bueno, por la colección de datos de entrenamiento que tenemos, resulta que el perro en esta posición es lo más probable. Y eso lo que hace es limitar, digamos, las cosas que puede hacer, las cosas que pueden surgir de una inteligencia artificial. Por más que yo especialice demasiado lo que yo le escribo, que quiero que salga ahí, siempre van a haber unos límites, ¿verdad? Y son los límites de la estadística con la que fue entrenado. Es decir, no se va a salir de esos límites estadísticos, más allá de esa aleatoriedad intencional que se le mete a esos modelos, pero que es mínima y no produce algo nuevo, digamos, básicamente. Como el arte puede hacerlo y puede ser disruptivo y puede hacer cosas totalmente, digamos, novedosas, sí basadas en inspiración y todas las demás cosas, pero sí más novedosas que lo que puede hacer el arte. Eso. ¿Están de acuerdo? Pero digamos, yo pienso, como ahora en el arte moderno,
En fotografía que se ve mucho, usted si toma una fotografía, usted solo toma la fotografía, no. Estoy en total desacuerdo con eso. Me parece el arte de la fotografía es mucho más compleja que eso, ¿verdad? Tomar una buena foto, o sea, si yo tomo una foto y la ponemos a la par de la foto de un profesional en fotografía, se nota, digamos, es evidente que mi foto es una cochinada, ¿verdad? Y la de la persona es impresionante. ¿Por qué? Porque la persona que toma la foto tiene la capacidad de decidir sobre un montón de factores, sobre la iluminación, sobre la posición de la cámara, sobre qué voy a estar haciendo yo, digamos, la persona que está en la foto, o cómo ubica, digamos, cómo ordena las cosas a las que le va a tomar la foto, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De hecho, la foto al principio tuvo, esto es interesante ahora que menciono la foto, ¿verdad? Porque al principio cuando la cámara empezó a existir, se puso mucho en cuestión su capacidad de generar arte, justamente, muy parecido a la inteligencia artificial, porque se decía, como no, lo que usted está haciendo es sacando una imagen de la realidad. En cambio, la gente que dibuja, ahí sí, esa gente sí está creando algo nuevo, ¿verdad? Poco a poco se fueron dando cuenta de que no, tomar fotografías sí es una cuestión compleja, no es nada fácil, uno puede hacerse muy bueno tomando fotografías, y las personas que son buenas tomando fotografías son 10,000 veces mejores que una persona que no sabe tomar técnicamente fotografías, ¿verdad? Sí existen razones para creer que con la inteligencia artificial no es exactamente lo mismo, por lo que yo estoy diciendo ahora. ¿Qué decisiones toma uno con la inteligencia artificial? ¿Verdad? ¿Y qué decisiones toma la inteligencia artificial? Y ahí es donde uno se queda como patinando, ¿verdad? Porque no hay decisiones, o sea, nada más saca lo que saca y ya. Está el caso de un artista visual que lo que hizo fue hacer, digamos, estos prompts, ¿verdad? Decirle qué quería al modelo que usaba, que creo que usaba ¿cómo se llama? Save Journey, no, ¿cómo es? No, Mid Journey, no, pero Stable Diffusion se llama, ajá. Y entonces lo que hacía era que le empezaba a dar un montón de prompts, ¿verdad? Al final terminó creando como 100,000 imágenes, una cosa por el estilo, para llegar a la que él quería. Ahora, eso requirió tanto trabajo como haber hecho un dibujo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo diría que sí, él tomó suficientes decisiones para llegar a ese producto final, pero fue la persona, no fue la inteligencia artificial, y le tomó tanto trabajo como haber hecho una cuestión visual. Entonces, ahí se podría pensar en que es una herramienta, pero no es la inteligencia artificial la que está produciendo arte. Con esto no quiero decir, recalco de nuevo, que en un futuro no pueda una inteligencia artificial que sí tiene el nivel de inteligencia de un ser humano crear arte. Eso podría pasar, pero no estamos ni cerca de eso. Esa sería mi hipótesis. Pero digamos, el ejemplo que acaba de dar, la inteligencia artificial al final sí hizo, digamos, la imagen que el pintor eligió, solo que, claro, tuvo mucho esfuerzo. Igual que digamos, la fotografía. Si yo aquí tomo una foto, no es considerada arte, pero si la trabajo mucho, sí sería arte. Entonces, ¿sí? Eso depende mucho cómo se trabaje. Digamos, si yo dibujo en una hojita de papel un muñequito, eso no es arte, pero ya si hago, digamos, ya un buen dibujo, ya eso es arte. Entonces es mucho como el esfuerzo que sí, las decisiones, ¿verdad? Decisión tras decisión tras decisión, todo ese esfuerzo, exactamente. Pero no fue la inteligencia artificial la que produjo el arte, fue la persona que tomó esas decisiones. Pero él le pidió la imagen. Sí, pero eso no hace que la inteligencia artificial la creó, él no la creó. Para cerrar, la cámara no es la que hace fotografías, por si acaso, ¿verdad? O sea, la cámara es la herramienta para hacer fotografías, pero no es que la cámara hace arte, el fotógrafo hace arte o la fotógrafa hace arte, ¿verdad? Eso diría. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún aporte, consulta? Yo... exhibe en una sala, ¿verdad? Entonces, tal vez es eso, ¿no? La intencionalidad pero sí, bueno, el arte contemporáneo tal vez pues pero no es ni bello ni laborioso, ¿verdad? O sea, que tal vez para generar arte no hay que tener necesariamente un proceso arduo, ¿verdad? Porque tal vez simplemente darle vuelta a un orinal y ponerle un nombre, pero para mí sí, eso no, creo que también nos no sé. excedió un poco, creo, el tema de la mesa, ¿verdad? Creo que vos tenías también pero muchas gracias por el aporte, por supuesto. Bueno, muchas gracias, y lo mío también se va siguiéndolo a él, porque no fue Marcel Duchamp, fue la baronesa Elsa von Freytag-Loringoven quien realiza el acto del ready-made del cual Duchamp se apropia, ¿vale? Solo era eso. Y respecto de lo que tú señalabas de la cámara es el medio,
Me parece que es un ejemplo muy sencillo y muy brillante al mismo tiempo, porque en su momento el cuestionamiento con Internet, Google o lo que sea, era los seres humanos poco menos iban a dejar de pensar, y ha sido todo lo contrario, ¿ya? En ese sentido, el tema de la IA, claro, como artista en algún minuto también tuve miedo y tendí malmente a demonizar todo eso. Me encontré, al igual que la colega, con el problema de que mis estudiantes me entregaban, por ejemplo, cosas en ChatGPT. Y cuando lo leo digo, a ver, esta niña ni habla así, ni escribe así, y mucho menos va a pensar así, porque era una forma muy recursiva de darse vuelta sobre la misma idea que no llegaba a ninguna parte. Entonces, el tema de las decisiones, honestamente, nunca lo había pensado, pero realmente es la gran diferencia, al menos en estos momentos. Así que gracias por ese ejemplo y gracias. Alcancé a escuchar muy poquito las ponencias porque estaba en el salón de al lado, pero es un tema que tiene, pero para sacar punta, pero hasta para aburrirnos. Así que muchas gracias por eso también. Vale. ¿Si alguno quiere referirse a eso? ¿No? Bien, ahora sí, todavía tenemos un tiempito, por si alguien quisiera aportar algo más. Pues nada, a mí me gustaría cerrar un poco, primero agradeciéndoles mucho, creo que son preguntas muy interesantes. Recuerdo el día de ayer incluso que una colega aquí se presentaba diciendo que a la hora de definir el arte también a veces hay que pensar en cómo se define el artista. Tal vez ella decía que el papá de ella, lo dijo aquí, se definía como un artista de karaoke, y que ella decía que ella no critica al padre por decir que es un artista de karaoke, porque tiene dentro del karaoke es un hombre performático que tiene ciertas características que lo hacen un artista. Y me parece re interesante, y más bien yo me preguntaría ahora cómo, uniendo un poco lo que decían todos, Andrea decía ahora, me parece de una presentación muy interesante, ¿verdad?, sobre el propio hecho de la experimentación que une ciencia y arte, y creo sinceramente que la experimentación es parte esencial de la creación artística, y un poco me quedaba pensando en si, incluso Sergio después preguntaba, como herramienta incluso ya, para un artista la IA significa algo, ¿no? Y si se utiliza como herramienta, ¿cuántas decisiones se están eliminando completamente? Por lo que uno entiende perfectamente las preocupaciones de los músicos, ¿cuánta de esa experimentación se está eliminando porque la IA parte de un lugar particular y como decían los tres, de alguna manera, que estandariza completamente hacia un mismo espacio? Y si ya de por sí la gran industria musical, cinematográfica, etcétera, estandariza los productos en virtud de lo que la audiencia, digamos, prefiere, imaginémonos ahora sí, desde el inicio de ese proceso de experimentación, hay ya de por sí una estandarización del propio hecho artístico, ¿verdad?, que como decíamos ahora también se nos escapa muchísimo de la propia discusión. Pero bueno, me parece que está realmente interesante, les agradezco muchísimo, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes y ver su trabajo. Y a ustedes agradecerles muchísimo por la participación. Recuerden que pueden buscar al Congreso también en Facebook, en Instagram, y ojalá puedan seguir participando del resto de actividades. Muchas gracias y les agradezco un aplauso para los ponentes para finalizar.